Bueno, muy buenos días. Por favor, encendemos las cámaras. Hoy vamos a continuar hablando de matemáticas financieras. En la clase pasada quedamos acá, ¿cierto? Viendo los factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. Con estos factores podemos modelar créditos. Perdón. El tema de los créditos es uno de los puntos que ustedes tienen que realizar para para la exposición, el caso de negocio, el proyecto de inversión. Entonces vamos a ver cómo se hacen esas modelaciones y de hecho ustedes las van a realizar. Esto es lo que conocemos como tablas de amortización y describen el plan de pagos, que es el comportamiento mensual que tiene un crédito en términos de cuánto dinero todavía se tiene adeudado, cuál es el valor de la cuota cancelada y su distribución entre lo que se abona a capital y lo que se abona a interés. Perdón. Hay dos formas de diferir esos pagos para los créditos. Podemos hacerlo como un monto fijo, una cuota o un pago, o podemos hacerlo abonando un valor fijo siempre a capital. Por favor, regálenme un minuto ya. Estoy con ustedes otra vez. Nuevamente, tenemos dos formas de hacer las tablas de amortización para modelar los créditos. Ya sea por cuota fija, la clase pasada encontramos cuál es la ecuación, ¿cierto? Que tengo el factor A dado P para calcular esa cuota fija, o haciéndolo con un abono a capital fijo. ¿Cómo lucen esas modelaciones de crédito? Pues cuando es una cuota fija, como lo que ustedes están viendo en pantalla, fíjense que en la columna cuota siempre se está pagando el mismo valor. En este caso, este crédito fue por 10 millones de pesos. No conocemos la tasa de interés porque no la está pactando, ¿cierto? No la están diciendo. Pero la tabla básicamente lo que tiene es periodos, cuál es el saldo inicial, cuáles son los intereses que se van causando de un periodo a otro, cuánto se abona capital, cuál es la cuota y, por supuesto, cuál es el saldo final. Y también sale pues la forma en que se debe calcular esa tabla de amortización. Por otra parte, si lo hiciera con un abono a capital constante, fíjense que si revisamos la columna de abono a capital, siempre voy a tener el mismo valor. Por lo tanto, los intereses van a ir disminuyendo. Las cuotas también van a ir disminuyendo. Por favor, todos abran un Excel y vamos a hacer estas tablas de amortización.
Lo primero que necesitamos para nuestras tablas de amortización, pues es todas las variables que están involucradas en ese crédito, ¿cierto? Entonces, lo primero será nuestro valor presente, que va a ser una cifra cualquiera. Voy a colocar en este caso 50 millones de pesos o 55 millones de pesos. No sé, para un vehículo, para una vivienda, para una oficina, qué sé yo. Voy a colocarle por acá una nota, dice, es el valor que se solicita en préstamo. Lo siguiente es cuánto va a durar mi transacción. Puede ser, por ejemplo, voy a colocarle aquí 5 o 6 años. Yo podría decirle cada cuánto se va a pagar las cuotas. Podría llamar la periodicidad de pagos. Estoy haciendo esta tabla de amortización pensando en cómo me gustaría tenerla, ¿cierto? Entonces yo podría decir, armar incluso acá una lista, ¿cierto? Si yo me voy por acá a la opción que dice datos, yo podría, con este botón que tengo aquí, armar una lista. Validación de datos y decirle lista. Y en esa lista hacer lo que quiera, ¿no? Mensual, como decimos, de la más grande, anual. Anual, semestral, trimestral, bimestral. Anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, diario. Y ahí podría cerrarlo. Si hago eso, me queda aquí conformada mi lista. Ah, algo hicimos mal, lo voy a corregir. No era coma, sino punto y coma. Entonces ya me queda una lista aquí desplegable, ¿cierto? Voy a decirle mensual. Después puedo tener mi N. Profe, perdón, cómo fue que puso la lista? ¿Le dio en qué comando, perdón, profe? A ver, lo revisamos nuevamente. Entonces, me paro en la casilla donde quiero colocar la lista. Voy al menú datos y voy a esta casilla que tengo por acá, que Ok, dice profe. validación de datos. La despliego, le digo validación de datos. Selecciono lista de las opciones que tengo aquí. Y yo podría haber seleccionado una tabla que ya tenga en otra hoja de Excel, ¿cierto? O sea, si hubiera hecho mi lista por acá que dijera anual, otra semestral y otra mensual, yo puedo pararme por aquí en cualquier casilla y decir validación de datos, lista,
y seleccionar la lista. ¿Sí? Y ahí ya me sale. O la otra forma es como lo hicimos acá. Sencillamente la escribo directamente en donde dice origen. Anual, punto y coma, semestral, trimestral. Eso digamos para no ocupar otra hoja. Si quiero que sea la misma hoja siempre, no tener varias hojas para una hoja para listas y otras para otras cosas. ¿Sí? Entonces yo podría comenzar a totalizar esto acá. Si esto va a ser siempre años, yo podría decir n, que es el número de periodos, o el número de periodos que tengo, sí, de pago. Pues podría decir, si esto es mensual, podría comenzar, si esto, hacer condicionales acá, ¿cierto? Si esto es igual, entre comillas, anual, entonces esto por 1. Y abro el siguiente condicional. Si esto es igual a semestral, entonces esto por 2. Abro el siguiente condicional. Si esto es igual, entre comillas, trimestral, entonces esto por 4, ¿cierto? Sí, esto es igual a bimestral. Entonces, esto por 6, sí, esto es igual a mensual. Entonces, esta por 12. Y la última sería, sí, esto es igual a diario. Entonces, esta por 360. Y si nada, pues entonces le voy a decir 0. Cierro todos los paréntesis y ya está. Entonces, fíjense que si aquí hubiera puesto años y aquí años, pues me debería salir 6, semestres serían 12, trimestres serían 24, bimestres 36, mensual serían 72, diario serían 2160. Voy a seguir con mi mensual. Eso es para mostrarles que yo puedo automatizar estas tablas de amortización, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Profe, en ese caso debemos tener Señora. cuidado entonces de que el tiempo esté siempre. Si no, no. Pues yo podría omitir estas dos columnas, ¿cierto? Y decir simplemente en cuántos, digamos, estas dos variables acá las podría omitir y simplemente pasar a la n, en cuánto plazo la quiero pagar mi crédito. ¿Sí? Estoy dando alternativas para que ustedes vean que pueden tener una herramienta que les sirva para futuros casos, ¿cierto?
¿Qué otra variable necesitamos? Tenemos valor presente, tenemos la t, tenemos n, falta la i. Partamos de que nos dan una tasa nominal con esa i. Si yo voy al banco me van a dar normalmente tasas nominales, ¿cierto? Me van a pactar una tasa o probablemente me van a dar una tasa periódica. Entonces, pues la verdad aquí depende de cómo me expresen las tasas, ¿no? Pero vamos a suponer que me la van a dar nominal. Suponiendo que me digan, qué sé yo, el 18% nominal anual, mes vencida, por decir algo. Acá sí tendría yo que calcular mi R sobre M, que sería igual a la anterior dividido entre 12. Podría calcular la efectiva anual, ¿cierto? Es decir, es igual a 1 más esta elevada a la 12 menos 1. ¿Qué más datos necesito? Pues si la tabla de amortización que yo estoy haciendo acá es la de cuota fija, yo puedo calcular mi A. Y en este caso, ¿cómo calculo mi A en Excel? Con la función pago. La función pago, ¿cierto? Ayer hicimos el ejercicio y comprobamos que da igual que meter el factor que ya tenemos en nuestras ecuaciones, ¿cierto? ¿Qué tasa coloco de las tres que tengo ahí? La anual. ¿Sí? La semestral. ¿Cuál? La semestral. La semestral. La anual, ¿no? Porque el periodo está en años. ¿Cuál es la periodicidad de pagos? En este caso es mensual. Mensual, ¿cierto? No es ni la anual ni la efectiva anual. Es la mensual. Yo voy a hacer pagos mensuales, por lo tanto, las tasas tienen que estar meses, ¿cierto? La tasa mensual. Tiene que ser la misma. Si yo coloco un valor diferente, o sea, si yo quiero buscar cuotas mensuales, tengo que colocar la tasa mensual. ¿Cuántos pagos mensuales voy a hacer durante el ciclo de vida de la transacción del crédito? Pues 72, por eso lo calculamos ahorita, ¿cierto? El número de periodos es 72. 72 pagos mensuales en los 6 años que va a durar el crédito. Lo siguiente es mi valor actual.
y ahí podría cerrar, ¿cierto? Entonces, para un crédito de 55 millones de pesos a 6 años, tendría cuotas de 1.254.428 pesos. Hagamos nuestra tabla. Entonces, lo primero que vamos a tabular pues, son los periodos que va a tener el crédito. En este caso, ¿cuántos periodos tiene el crédito? Entonces, podría incluso aquí automatizar la cosa y digo, sí, esto es menor o igual a esta, que la puedo dejar fija. Entonces, esto más 1. Y si no, déjenla limpia. Y la arrastro, ¿cierto? Y va a llegar hasta... Me quedó un condicional ahí raro, ¿cierto? Porque se me fue hasta el 73. Entonces vamos a corregirla esa. No es menor o igual, sino menor. Y ahí llega hasta los 72 periodos. Yo podría haber partido, se me ocurre automatizar esto un poco más, digamos, donde yo dijera, voy a arrancar de la tasa efectiva anual. Entonces tengo que conocer la efectiva anual. Lo que pasa es que da igual porque no sé cómo me van a expresar la tasa en donde me van a prestar, ¿cierto? Normalmente hay veces que me la expresan ya periódica, que es la que necesito para hacer la tabla de amortización. O puede ser a partir de la efectiva anual. Dejémoslo así ahorita. Jugamos un poco más con la tabla. ¿Dudas con el tema de los periodos? Que tengo 72 periodos de pago. ¿Qué es lo siguiente que voy a colocar? Tengo por acá saldo inicial, intereses, abono a capital, cuota y saldo final. Vamos a colocar esos mismos criterios. Saldo inicial, intereses, abono a capital, cuota y saldo final. Cuando estamos en el periodo 0, pues es cuando me hacen desembolso, ¿cierto? Y en este momento, pues, el saldo final sigue siendo el valor que me prestan, 55 millones de pesos. Voy a hacerlo, digamos, en la misma estructura que ustedes ven acá. En el primer periodo, saldo inicial, lo mismo 55 millones de pesos. ¿Cuánto me van a cobrar de interés en ese periodo? 1.5. El 1.5 nominal mes vencido, correcto. Entonces va a ser este valor que tengo acá, que lo voy a dejar fijo con F4,
por el saldo inicial. Me van a cobrar 825.000 pesos. Voy a quitarle esos. Valor. Vamos a dejarlo acá un poco más estándar. ¿Cuánto se abona capital? No lo sé todavía, ¿cierto? ¿De cuánto fue la cuota del primer pago? Del primer pago. No sería el A, profe. Correcto, es el A. Como me interesa tenerlo positivo, le voy a decir menos esta que tengo acá. 1.254.428 pesos con 51 centavos. Entonces, ¿cuánto aboné a capital? Profe, sería la cuota menos el interés. Correcto. La cuota menos lo que ya se pagó por interés. O sea, lo que acabo de abonarle al capital es 429.428 pesos. ¿Cuál es mi nuevo saldo del crédito? Pues es el El saldo saldo anterior final menos el abono, ¿no? menos lo que se abonó a capital, correcto. Voy a quitarle los decimales. Siguiente cuota, saldo inicial, pues es el saldo final del periodo anterior. Los intereses igual, ¿cierto? Voy a quitar. Por acá había un condicional. Voy a quitarlo, o sea, voy a parar acá y le voy a decir borrar, borrar círculos de validación, validación de datos. Eso no lo tienen ustedes ahí, mi imagino. Simplemente le voy a colocar aquí cualquier valor. En intereses, pues va a ser este valor por la tasa pactada, ¿cierto? La cuota no va a variar, es la misma que la anterior, y el abono a capital pues va a ser la diferencia entre lo que ya pagué de cuota menos lo que se causan de interés. El nuevo saldo también lo puedo arrastrar, ¿cierto? Es el valor final de la cuota anterior menos lo que se abonó por interés. Y en este punto podría ya arrastrar para los 72 pagos. A ver cómo hacemos para que no se nos vaya de más. Voy a colocarle aquí un condicional a todo esto. Sí, esto es mayor que 0. Si no, pues sencillamente nada. Lo mismo acá. Sí, esto
es mayor que 0. Profe, la seleccionó mal. Ahí está Seleccione nuevamente. diciendo, ahí está diciendo si los periodos son mayores a 0. Sí, sí, está bien. O sea, quiero es que si hay número en esta columna, me calcule. Si no hay número, pues no me calcule nada. ¿Sí? Ah, ok. Vale, gracias. Sí, sí. A ver, ya. Esto ya es como para automatizar esa tabla, ¿cierto? No es para más. Y aquí sí ya podría arrastrarla y solo debería llegar hasta la 72. Muy bien, no lo hizo. Profe, ¿por qué no lo condiciona con el saldo inicial cuando sea 0? Cuando el saldo final, Pues el saldo final o el inicial puede ser 0. vamos a ver si condicionándolo a mayor cambia, para que no me toque hacer todo. Simplemente voy a reemplazar menor por mayor. Ay, perdón, mayor por menor. No, peor. Sí, habría que condicionarlo. Como dices, es una opción. Cuando el saldo final sea igual a 0. Podría dejar este cuando el saldo final, o sea, cambio este de valor cuando el saldo final sea igual a 0. ¿Le salió igual? Sí, profe, no, es que estamos condicionando. Si es igual a 0, entonces calcule tal, pero no, estaría mal hacerlo así.
También podríamos hacerlo cuando esto sea igual a este, ¿no? Y dejarlo quieto. No. Profe, intente con el saldo final mayor a 0. No, dejémoslo en menor o igual a 72. Ahí sí me debería calcular. Ah, yo puedo, un momento. Puedo sencillamente aquí dejar fija esta, ¿cierto? Perdón. Con F4. Y ahí se arrastra. Aquí sí debería llegar solo hasta el 72. Listo, creo que ahí lo logramos. Entonces, pues si yo cambio aquí el número de años, coloco 7, él ya debería llegar hasta los 84 y así. ¿Sí? Esa era la intención. O si coloco 5, pues solo hasta los 60. ¿Sí lo vieron? Sí, Pero profe. eso es sencillamente para que me quede una tabla, digamos, más o menos automatizada para lo que quiera analizar. Entonces, en este caso, tengo un crédito de 55 millones a 6 años con una tasa del 18% nominal anual mes vencida, etcétera. ¿Sí? Mi R sobre M, I efectivo anual equivalente. Esta sería mi tasa. Yo podría haber colocado el negativo acá para que no me quedara ese saldo ahí y más bien quitarlo acá. Y ya está. Lo arreglo. Entonces, fíjense por favor lo siguiente. En un crédito a cuota fija, mis cuotas siempre se van a mantener constantes, ¿cierto? Siempre van a ser iguales. El interés va a comenzar a disminuir de una cuota a otra, de un periodo a otro, y el abono a capital va a comenzar a aumentar. Por lo tanto, por supuesto, el saldo pues va a ir disminuyendo hasta que se hace cero. ¿Lo ven? Voy a quitar el último. Ahí ya podrían ustedes entonces modelar cualquier crédito que quieren comprar, qué sé yo, un computador que les cueste 3,5 millones, que lo quieren comprar a un año, con pagos mensuales, que la tasa es, ya habíamos dicho, una tasa efectiva anual del 28,82, es una tasa típica de una tarjeta de crédito. Entonces, la tasa mensual, que sería igual a 1 más la efectiva anual, elevado a la 1 sobre 12, menos 1.
tendrían que pagar cuotas de 333.000. Y esta sería la tabla de amortización, ¿cierto? Esto me permite analizar otras cosas. O sea, ¿qué pasa si yo en un momento dado decido hacer un abono a capital? Es decir, en vez de pagar, por ejemplo, en el periodo 5, yo aquí podría modelar otras cosas como pagos adicionales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el periodo 5 pago 1.000.000 de pesos del saldo que es 2.148.000? ¿Cuál sería mi nuevo saldo? Voy a aclarar una cosa. Mi tabla de amortización ya quedó hecha para cuota fija hasta acá. Lo que vamos a hacer acá es un análisis adicional. ¿Qué pasa si yo hago un pago de 1.000.000 de pesos adicional a la cuota en el periodo 5? Pues que ese se abona al capital, ¿cierto? Por tanto, mi saldo en el periodo 6 va a ser igual al saldo anterior menos el abono a capital. Pero en ese caso, mi cuota ya no quedaría igual, ¿cierto? Tendría que volver a calcular una cuota. Los bancos normalmente, cuando hago un abono a capital, lo que hacen es recalcular la cuota. ¿Cómo sería la nueva cuota en ese caso? Profe, sería como calcular una desde ese momento, ¿no? Sería calcular una A que partir de va, ese momento. que va en función pago, va en función de la tasa pactada, va en función del número de periodos, que sería Pero entonces el número de periodos este, sería el total menos los que llevan, ¿no? menos este, exacto, y sería el valor actual. O sea, mi cuota bajaría a 205.000. Voy a cambiarle el signo acá al principio. ¿Qué pasó ahí? Que todo lo tengo en función de, tocaría para mover esta acá. Ahí, quedó correcto. O sea, si yo hiciera un abono a capital en el periodo 5 de 1.000.000 de pesos, me bajaría mi cuota de 333.664 a 178.000. Yo podría automatizar esto, intentar hacerlo, de manera que las cuotas y demás queden calculadas de manera automática. Si yo decido hacer pagos adicionales, de manera que esta hoja les sirva para hacer ese tipo de cálculos. Profe, ¿usted tomó el millón directo en el saldo final?
Puse el abono adicional acá, pero el saldo final, ahí se me enredé, ¿no? Tendría que pulir un poco más el tema. A llegar hasta quitar esto. Porque, digamos, lo que podría haber hecho era colocar la columna por acá de pago adicional. Y sumarlo directamente al abono capital. Y si digo, bueno, voy a adicionar 1.000.000 de pesos acá, pues el saldo final va a ser igual, en este caso era igual a el saldo anterior menos el abono a capital, o mejor dicho, vamos a hacerlo desde arriba. Saldo anterior menos abono a capital más mis pagos adicionales. Pues fíjense que ahí bajaría, ¿cierto? A ver, ¿qué hice? Sería más y no menos. Y lo siguiente pues sería calcular la cuota en función, la nueva cuota en función de los pagos adicionales. O calcular siempre la cuota en función de los pagos adicionales. Pero ¿cómo hago eso? Sí, me tocaría colocarle si Con otro un condicional, condicional. otro condicional. Probablemente podría también colocar todo en función del saldo inicial, de manera que el condicional que yo coloque en la cuota, pues no dependa de otro condicional que sea el de periodos, y así ir automatizando la hoja. Esto es para que ustedes jueguen, digamos, ya entendiendo lo que se está viendo en la clase de ingeniería económica, que puedan comenzar a revisar el tema. Yo ahorita les muestro una que tengo por acá y les voy a dejar colgadas una tabla de amortización en Moodle para que ustedes la puedan revisar. Con esta en mente, con esta, que es nuestra tabla de amortización, la que ya teníamos realizada y que, digamos, está funcionando de manera automática bien, solo para los pagos y demás. Vamos a hacer el segundo modelo de tablas de amortización, que son las de abono a capital fijo. Entonces, copiemos la hoja que ya acabamos de hacer. Párense en la esquina, control C, pegan. Y lo único que va a cambiar, pues, es todo lo que ya habíamos hecho por acá. Perdón. Vamos a hacerla de cero, nuevamente, con cualquier valor. A colocar los 55 millones, 6 años que teníamos hace un rato. Y voy a cambiarle la tasa. Si lo hiciera así, pues mi saldo final acá va a ser igual
al valor que solicité prestado, mi saldo inicial va a ser igual al anterior. Mi abono a capital va a ser siempre el mismo, entonces ya no me interesa el tema de cuál es la cuota aquí, sino más bien cuánto voy a abonar mensualmente. Cuánto abono a capital. De manera periódica. Entonces, ¿cuánto va a ser ese valor? Pues lo que solicité prestado sobre el número de periodos que voy a pagar. ¿Cuánto se genera de interés? En este caso, en el primer periodo, pues el saldo por la tasa pactada, ¿cierto? ¿Cuánto genero de abono a capital? Lo que acabamos de calcular. Que lo puedo dejar fijo. ¿Cuál va a ser ahora mi cuota? Pues la sumatoria del interés más lo que abono a capital. ¿Y cuánto va a ser mi saldo nuevo? Pues el saldo anterior menos lo que acabo de abonar a capital. Yo había colocado una serie de condicionales ahí para que me funcionara, ¿no? Si G3 es menor o igual a... Ya. Voy a colocarlo nuevamente. Y aquí lo puedo arrastrar. ¿Qué falló ahí? El interés no está fijo. Acá el interés no lo dejé fijo. Ahora sí. Fíjense que Profe, en este disculpe, caso, señora, podría mostrar nuevamente, es que no me fijé cómo hizo la formulita del abono a capital.
¿Podría por favor mostrarlo? Es el número, es el valor que se solicita prestado sobre el número de periodos de pago. Gracias, profe. ¿Sí? Fíjense que cuando yo hago tablas de amortización, cuando yo hago un crédito, siempre abonando el mismo valor a capital, pues esos abonos a capital se quedan constantes, ¿cierto? El interés va disminuyendo de un periodo a otro. Las cuotas comienzan a disminuir, no son constantes, ¿cierto? Las primeras son más altas y comienzan a disminuir. Y pues el crédito termina pagándose en el mismo tiempo. Pero hagamos un análisis. ¿Cuál es el análisis? Miremos cuál es la tasa de interés efectiva de toda la transacción. Para eso, pues necesitamos calcular cuál es el interés que se pagó para toda la transacción, interés pagado total. Que no sería más que la sumatoria de la sumatoria de la columna de interés, ¿cierto? Perdón, algo dice ahí, que no era. Acá. Voy a sumar la columna de interés. Es decir, en esta transacción pagué 19.272.000 de interés. Por lo tanto, la tasa de interés total de la transacción sería igual al interés sobre lo que me prestaron por 100%, ¿cierto? En este caso de un 35,04%. Si yo llevo este cálculo y lo hago acá, pero coloquemos todas las demás variables iguales, ¿cierto? Fueron 55 millones en 6 años a una tasa del 0,96%. Es vencida, es decir, del 12 efectivo anual, la va a copiar. Fíjense que para este crédito, cuando es cuota fija, termino pagando más de interés, ¿cierto? Por lo tanto, un crédito a cuota fija es más costoso que un crédito a abono que abone a capital de manera constante. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? ¿Qué dudas tienen de lo que hemos hecho ahorita? Profe, si acá en el abono de capital hago un pago extra, simplemente se lo sumo al abono capital y ya. Y recalculo, y quedarían calculando pues las mismas cuotas, o se calcularían de la misma manera, ¿no? Correcto, sí. Ok. Este es más sencillo, claro. En la de cuota fija es un poquito más difícil de automatizar que en el de abono a capital, digamos, hacer algún pago anticipado, ¿sí? ¿Dudas? Son las 7:15, miremos el siguiente grupo de factores.
y dejamos los factores de gradientes aritméticos y geométricos para la próxima clase. Entonces, el siguiente grupo de factores se llaman factores de derivación del factor de fondo de amortización y el factor de cantidad compuesta de una serie uniforme. En otras palabras, son los factores A dado F y F dado A. Es decir, encontrar cuál es la serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo a partir de un valor futuro que yo debería tener, o cuál es el valor futuro que voy a tener a partir de una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo. Estas fórmulas son usadas en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. Existen muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien como la decisión de invertir hoy a cambio de una serie de pagos constantes, vencidos que se recibirán durante N periodos, como por ejemplo los bonos, las cuentas de ahorro, los fondos de ahorro. ¿Cómo luce el diagrama de flujo? Y ojo porque este es muy importante en el siguiente sentido, y es que el primer pago, o sea, los factores A dado F y F dado A, el primer pago constante igual y al final de cada periodo se presenta en el periodo 1 y el último en el último periodo de análisis, al igual que el valor futuro analizado. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué es importante y tenerlo claro? Pues porque normalmente cuando nosotros hacemos un ahorro, así como cuando hacemos una dieta, no lo comenzamos dentro de un periodo, sino en el periodo que lo queremos hacer, ¿cierto? Entonces hay que tener presente eso para poder analizar correctamente lo que sea que quiera analizar. Nuevamente yo podría calcular cuáles son los factores A dado F o F dado a partir de factorizar la ecuación o la serie de ecuaciones que me saldrían utilizando mi factor de pago único. Es decir, si yo moviera el pago realizado en el periodo 1 hacia el futuro, más el 2 hacia el futuro, más el 3 hacia el futuro, más el 4. Lo que me daría el factor entre corchetes, ¿cierto? Lo que ven en rojo, que es mi factor F dado A. Este valor entre corchetes se conoce como factor de cantidad compuesta de una serie uniforme o factor F dado A. Vuelvo y les comento, es importante tener presente que la cantidad futura ocurre durante el mismo periodo de la última A y que la primera A ocurre al final del periodo 1, no en 0. Nunca la vayan a colocar en 0. De manera contraria, si yo quiero encontrar cuál es el valor constante igual al final de cada periodo que debo tener para tener ahorrado tanto dinero en un futuro, pues utilizo la expresión que ustedes están viendo acá. El valor entre corchetes se conoce como factor de fondo de amortización o el factor A dado F. Y la serie uniforme A se inicia al final del periodo 1 y continúa a lo largo del periodo de la F dada. Estas ecuaciones ustedes ya la tienen en la hoja de fórmulas que descargamos la clase pasada. Pero igual tenemos el resumen en esta diapositiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que en notación estándar,
el factor F dado A y N se conoce como cantidad compuesta de serie uniforme, en donde yo quiero encontrar cuál es el valor futuro equivalente a una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo. La fórmula del factor sería 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i, y la ecuación de notación estándar, por la que ustedes están viendo acá. Fíjense que en este cuadro, curiosamente, tenemos las ecuaciones en español, en Excel, ¿cierto? Valor futuro y pago. Hagamos unos ejercicios rápidamente, pero volvamos al Excel. Supongan que ustedes quieren tener ahorrado una cantidad, qué sé yo, que todos se pusieran de acuerdo hoy para hacer un ahorro mensual, de tal manera que el día que se gradúen se puedan ir todos de paseo a San Andrés o a cualquier parte, ¿sí? ¿Cuánto dinero quisieran ahorrar o tener ahorrado? Supongamos 4 millones de pesos. Supongan que les quedan 2 años. Que van a hacer pagos mensuales. Por lo tanto, su N es de 24, ¿cierto? La pregunta acá es, ¿cuánto tendrían que ahorrar mensualmente? A partir del periodo 1. O sea, si son pagos mensuales, van a decir, si hoy es 2 de diciembre, el 2 de enero voy a ahorrar el primer pago y demás. Nuevamente puedo utilizar mi ecuación pago, ¿cierto? Me va a abrir paréntesis, lo primero que me va a pedir es la tasa. Ah, bueno, me faltó la tasa. Digamos que ustedes pueden invertir a unas tasas similares a las de un CDT. Entonces, si el CDT les ofrece un 5% efectivo anual, la tasa nominal mes vencida sería igual a 1 más la efectiva anual, elevada a 1 sobre 12 menos 1. ¿Cuál sería la A? Sería mi tasa mensual, mi número de periodos, mi valor actual. Ya no tengo un valor actual, ¿cierto? Tengo un valor futuro. Pues lo voy a saltar con un punto y coma y voy a dar el valor que quiero tener. Ahí ya puedo cerrar mi ecuación. Y fíjense que si ese fuera la inversión, yo tendría que colocar a partir del próximo mes y durante 2 años 158.990 pesos. Ahorrarlos todos los meses para tener 4 millones de pesos al cabo de 2 años. Si yo hiciera el análisis como pago único, podría decir acá periodos, tener mis 24 periodos, ver cuál es el pago que voy a hacer, o el ahorro en este caso. Entonces que voy a comenzar a ahorrar 158.990 pesos durante todos los
meses a partir del final del periodo 1. Aquí voy a buscar cuál es la equivalencia de ese valor en el periodo 24. Y al sumarlos, pues me tienen que dar los mismos 4 millones de pesos. Entonces, ¿cómo busco mi equivalencia en el periodo 24? Con mi ecuación de equivalencia de pago único, que sería igual a valor futuro, es igual a valor presente, por 1 más el interés elevado a la n. Es decir, 158.990 por 1 más i, donde i es la tasa periódica, ¿cierto? Mensual, la voy a dejar fija, elevado a la n. ¿Cuánto es n? Pues este lo va a llevar 24 menos el periodo en el que estoy, menos 1, hacia adelante. Es decir, que estos primeros 158.000 pesos en el periodo 24 van a ser equivalentes a 174.575 pesos. Fíjense que el último, pues, al estar ubicado ya en el periodo 24, debería ser el mismo valor, ¿cierto? ¿Qué dice acá mal? E26 menos E49, se me corrió. Me voy a devolver, lo vamos a corregir. Podría haber dicho acá, es decir, 24, que es este que tengo aquí, dejarlo fijo, menos el periodo en el que estoy. Ahora sí, fíjense que en el periodo 24, pues ya está ubicado ahí, tiene que ser el mismo valor. Si sumo todos estos valores, me tiene que dar 4 millones de pesos exactamente. Esto me permite programar ahorros, ¿cierto? En este caso, yo me planteé una meta, que es qué valor futuro quiero tener. Pero podría haber comenzado a decir, bueno, ¿qué pasa si yo ahorro 50.000 pesos, por decir algo, todos los meses durante 20 años? ¿Cuánto dinero voy a tener acumulado? Y obviamente si al hablar del ahorro, quiere decir que lo voy a colocar en un instrumento financiero que va a rentar algo. Pues ustedes encontrar el instrumento y calcular el algo, ¿cierto? Que vaya a rentar. Por favor, para el próximo lunes, revisen este ejercicio, pero calculen esta no con la función pago, sino con las funciones que tienen acá o con las tablas que ya vieron en Moodle, que están cargadas en Moodle. ¿Dudas o inquietudes? ¿Dudas? Profe, Señor, sí, escucho. profe, el video de la clase, ¿cuándo se sube? Pues para seguirle las fórmulas y eso, en Excel. Este video, Sí, señor. yo creo que esta noche lo dejo cargado. Ya los de las clases anteriores están cargados. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, si no hay más dudas, pues muchas gracias a todos. Nos continuamos con los dos últimos grupos de fórmulas de matemáticas financieras en la próxima clase y comenzamos a hacer ejercicios para entender el tema. ¿Listo?
Vale, profes. Gracias a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.